Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Intégrate. Estamos aquí reunidos una vez más para hablar acerca de cómo nos afectó la pandemia a diferentes niveles. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Marco Sáenz, compañeros. Hola, hola, soy Octavio González. Hola, yo soy Daniel Mejía. Yo soy Rodolfo Bautista. Y bueno, pues como les comentaba, en esta ocasión vamos a hablar de la pandemia, cómo nos vino a afectar específicamente en el ámbito a nosotros como estudiantes. No sé si te gustaría a ti empezar, Dani. Sí, pues primeramente yo creo que a todos nos afectó en el estado emocional. Primeramente, ¿quién no se alegró de tener clases en línea? O sea, todos nos alegramos. Fíjate que al principio sí era una chulada, decía uno, no, ya en casita a gusto, Sí, qué comodidad, ¿no? sí, que íbamos a Pero salir de la sí, prepa, proyectos y que la mayoría se cancelaron. eso sí. Pero pasa un tiempo, las cosas se ponen más graves, el hecho de estar en la casa y ya empieza a pesar y al menos a mí sí dije yo, ya quiero salir, o sea, necesito ya estar en el aula y no sé, hasta, no sé. Pues sí, es que somos Sí, seres sociales, o sea, pues sí, la mayoría no va a la escuela a estudiar, sino que va a estar con los amigos y pues ahí agarran el conocimiento que esté en el aire, pero pues sí. claro. Sí, Sí, para adelante, Robo. como mencionan aquí, ¿no? Somos seres sociales y se aumentaron las citas psicológicas ahí en la facultad. Yo que estoy yendo ahí a la atención psicológica, me comentaban que había más de 1,000 solicitudes para poder recibir esa atención y la mayoría de los motivos cuando tú llenas el formulario para que te den una cita eran por este bajón que nos trajo la pandemia. Fíjate, ese es un tema un tanto importante, el qué tanto a cada quien le pegó mentalmente. Por ejemplo, yo personalmente sí fue como que, ajá, esto es algo totalmente nuevo para mí, pero no al grado de yo decir necesito ayuda pues para poder salir de esto, ¿no? O sea, no sé ustedes cómo lo llevaron, cómo lo hicieron. Sí, luego, específicamente al inicio de la pandemia, pues recordamos que el COVID todavía no llegaba aquí al estado, incluso a México. Fue hasta semanas después que se empiezan a dar los casos, todavía que la educación pues fue algo nuevo, una experiencia nueva, y luego aparte pues los trabajos, exámenes, sumarle que la posibilidad de que nosotros, familiares, se pudieran enfermar, pues aumentó mucho el estrés y la ansiedad, ¿no? Sí. De hecho, a eso iba también. Bueno, es importante recordar que la salud mental también está ligada a varios factores de nosotros mismos. Por ejemplo, los factores químicos, que hay personas que no pueden secretar hormonas de la felicidad y pues tienen que tomar ciertos medicamentos, ¿no? Y esos derivados son las enfermedades ya diagnosticadas como depresión. Y es cuando empiezan ya a presentar este tipo de síntomas, ¿no? Como de ansiedad, de cabizbajo, de ya ni siquiera comer, supongo yo. Hasta de bajones de energía, o sea, todo está relacionado. También si no tienes ese esfuerzo por querer hacer algo, te quedas en sedentarismo y si no haces tampoco ejercicio, no te genera ninguna emoción. Entonces se van relacionando ese tipo de casos. Sí, eso del estudio desde casa, bueno, a mí me pasó que como alumno foráneo tenía que caminar mucho de mi casa hacia la facultad y pues aunque no quisiera uno hacía actividad física, incluso de cambiarse al salón, estar parado. Y ahora que todo de la casa y además que ya de plano no podíamos salir, pues yo me imagino que varios subimos por ahí de peso. Sí. Sí, eso de la subida de peso también me pegó a mí. La verdad es que Sí, este sí. año me puse las pilas porque sí, subí 10 kilos en este tiempo de la pandemia. No, pues es que sí fueron unos 2 años de puro Sí, atáscale, atáscale. Y yo creo eso de estar comiendo, supongo yo, se liga a la ansiedad, ¿no? El hecho de decir, quiero ya salir de aquí, ya sí, quiero ver gente, pero ya. Es que sí, la ansiedad se puede manifestar de distintas formas, como tú dices, se puede hacer voy a comer este bocadillo para relajarme y pues
Ahora yo creo una pregunta así, yo creo muy importante, por ejemplo, no sé ustedes, ¿qué tanto afectó o mejoró sus calificaciones ahora que estuvieron en virtual? A mí que fueron constantes, pero sí el conocimiento no se me quedaba, se me hizo más difícil poner atención estando en la casa que en un aula. Sí, sí, no, sí, te comprendo en ese punto, eh. Está muy, muy caray hacer eso. Y Ujú. pues teníamos aquí acceso a cualquier distracción, a mí me pasa mucho, pues me pasó mucho en todo esto, que era muy difícil mantener la atención en las clases, pero con eso que dices, con la pregunta que planteaste, yo considero que en las materias, pues no sé si llamarlas más sencillas, pues sí subió la calificación. Yo la verdad era como que en esas materias sí me relajaba más, entonces que un 8.5, 9, y estando aquí de manera virtual, pues sí era como que me aplicaba más en entregar las tareas y todo ese asunto. Ah, también ese es un punto. Las escuelas no estaban preparadas para este tipo de situaciones. Hubo pro- Ándale, sí, o sea, el hecho de que nadie se esperaba que de repente a la noche a la mañana ya todo mundo encerrados y mm, algo que jamás había pasado, pues haz de cuenta que los agarraron en curva a todos. por ejemplo, cuando pasó en mi preparatoria, sí suspendieron una semana clases porque no saben ni cómo darlas. Tuvieron que instruir a los profesores. Pues de hecho algo así pasó también aquí en la Watch, ¿no? Que yo recuerde. Sí, Sí, pero igual, o sea, en un inicio era, algunos profes traían Classroom, otros sí se adecuaron a la plataforma, pero igual con los enlaces para las materias, yo creo ahorita sigue, pero ya se tranquilizó un poco más. Algunos usan Teams, otros Zoom, Google Meet, pero incluso profes se desaparecieron. A mí me tocó profes que ya no ah, volví a saber de ellos. Ah, sí, 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 y sí, ¿eh? O sea, lo de allá ya está el último para los exámenes, o inclusive ni exámenes te ponían. Calificación directa, pum, Cali- todos un 7, todos un 8. De hecho, No, pero por ejemplo, o sea, bueno, ¿ustedes creen que ya es como que tiempo de si ya estuvo, o sea, ya cero virtual, todo ya presencial a como estábamos antes en prepandemia? No, yo digo, yo a mi punto de vista, yo digo que ya. O sea, ya creo yo, ya pasamos ese límite en el que, no, sabes que todavía virtualito, casita. Para mí, ya, yo presencial. ese es un punto que también me gustaba hablar. Yo también ya estoy harto del virtual, pero ¿estamos preparados para regresar a presencial? ¿Ustedes están preparados de nuevo para estar 8 horas de salón en salón y luego que haya horas muertas? Sí, la otra vez vi un meme que decía que un día de clases presenciales era más cansado que 2 años de clase virtual. Sí. Mm, Sí, la neta sí, sí cambia mucho. Igual, pues por ejemplo, a mí les comentaba que yo soy foráneo. El ya estar aquí en Chihuahua, pues ya es una vida completamente a si estuviéramos todavía totalmente virtual, que tenía que estar a fuerzas en mi casa, en Parral, de donde yo soy. Este, yo pienso que podemos volver a presencial, pero quizá ahí el modelo virtual pues sí tiene sus pros y a lo mejor ya estaría bien llevar todavía algunas materias que se prestan de forma virtual. Nada más el rollo ahí sería pues igual ver bien qué onda con los horarios, porque pues estaría hecho que te tocara una presencial y en la siguiente una virtual, porque hay veces que el internet de la facultad no es muy bueno. Sí, yo creo que ese es el problema principal de ahora del sistema híbrido de este semestre, que unos sí. tenían presencial y ya tenías que estarte corriendo a la casa porque tenías la virtual. Y considera que muchos profes no perdonan, o sea, aquí estás a las 8:01 y si no, falta, o... Oh, ¿Sí me ah, explico? Sí, llegué a ver de hecho a varias personas. Yo estaba yendo a la biblioteca algunos días y veía alumnos y conocidos, ¿qué onda? No, pues yo tengo ahorita clase virtual, acabo de tener una presencial, pero tuve que salir corriendo aquí a la biblioteca a tomar la virtual y después de esa tenían que tomar una presencial y estaban así con el horario muy,
muy quebrado entre virtual y presencial. Entonces yo creo que ese sería un reto para ahí, para los que organizan los horarios, porque sí, sí está complicado. Y sobre todo en temporadas de exámenes, que luego se empalman los exámenes. Sí, 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 la verdad. Ok. Bueno, con todo esto hablado, usted, ¿cuál sería su conclusión de cómo nos afectó y qué creen que pase este siguiente semestre? Mira, yo la verdad, yo creo del aprendizaje que queda un poquito más marcado sería el hecho de tienes que estar listo para cualquier situación que te pueda presentar dificultad en tu ámbito de escolar. O sea, si llega, por ejemplo, este caso de pandemia o tú sufres de alguna, por así decir, una lesión, una operación y que te tienes que ausentar, estar consciente de que te tienes que recuperar y de alguna manera buscar las vías en el que puedas tú ponerte al corriente, que obviamente yo supongo, considero que no será un 100% al estar ahí, pero pues no sé, estar ahí un 70, 80, que se vea el hecho de que lo intentaste, vaya. sí, también Dani, pues respondiendo a la pregunta, nos afectó, pero creo que también nos ayudó a, digamos, innovar en la forma en la que estábamos enseñando, en el sentido de que para algunas materias nos dimos cuenta que, y si el profe pone su parte y nosotros también, podemos llevar la materia de una forma virtual y igual a obtener bien el conocimiento. Hay otras que igual y sería mejor llevarlas presencial, igual por tema de prácticas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que hay materias que son muy orientadas a estar en el campo. Yo pienso que nos afectó a nosotros como estudiantes tener que estar en la casa, ya lo que habíamos mencionado, pero también pues se impulsó. Entonces yo pienso que lo mejor es encontrar el término medio donde veamos, no, pues esto estuvo bien y esto también y ya no digamos deshacernos totalmente de las clases virtuales, sino que ver los pros de, por ejemplo, el cómo llevábamos el aulas. Yo creo que nunca se había, bueno, a mí en lo que llevaba en la universidad nunca me había tocado que se usara tanto la plataforma y pues a mí me gustó de cierta manera ahí tener mis deberes y pues, no sé, creo que trajo pros y contras y se debería de encontrar el término medio de los dos mundos, ¿no? Claro, un equilibrio entre todo siempre. Sí, por mi parte, yo creo que también hay un equilibrio ahí en la balanza entre pros y contras. Y también creo que hay algunas otras escuelas, bueno, sí lo vi, que tenían un poco más de capital y mejor equipo para poder llevar a cabo estas clases virtuales. Entonces yo creo que si hubiera un poco más de recurso, ¿verdad? Este, pues podríamos incluso estar más atentos en las clases. Eh, no sé si les habrá tocado que el profe estaba dando clases ya en este semestre y ponía prácticamente la laptop en medio del salón y se empezaba a dar la clase y decía, el que quiera venir viene y el que no lo toma virtual. Yo tomé varias virtuales y la verdad es que preferí ir a las presenciales porque no sabía absolutamente nada. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver también en Sí, claro. Y agregarle el hecho de que también cada profe cómo se adaptó a con nosotros, ¿eh? O sea, el hecho de que a mí, por ejemplo, me tocó unos pues súper acoplados con la cuestión virtual y tenían una dinámica muy buena entre tareas, de exámenes y el cómo darnos la clase por la computadora. Y otros tantos, no sé si les tocó, que pues era muy forzado, que como que quería mantenerse a como estábamos antes y sobre de eso evaluar. Y creo ahí yo fue un punto también crítico en el que muchos bajaron calificaciones, tronaron o simplemente pues se salieron, ¿no? De hecho, y pues por mi parte mi conclusión sería pues tenemos que retomar viejos hábitos que dejamos, el estudio, la toma de notas sobre todo, que ahorita ya no son presentaciones que podremos ver en la plataforma y poder estudiar de ahí, ¿no? Sino que otra vez es poner atención a la clase, volver a regresar a una buena alimentación, al ejercicio, porque también
el ejercicio y eso nos ayudará a mantenernos bien mentalmente. Y si nos mantenemos mentalmente, podremos afrontar la siguiente situación que será volver a presenciar. Eso sí. Sí, totalmente. Bueno, este fue el podcast del equipo Intégrate. Fue todo por mi parte. ¿Algo más que quieran agregar, mis chavos? Claro, sí, no, por mi parte sería todo. Muchas gracias, agradecer a todos nuestros seguidores. Claro que sí, un abrazote se les No manda a se todos. olviden, síganos Un abrazote escuchando. hasta Parral, hijo. Hasta Parral, no, muy bien, hermano. Ahí tienen su casa también cuando quieran caer. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Dejen su comentario, dejen su like y suscríbanse para otro podcast. Sale, hasta luego.